Hola, ¿cómo están? Esto es Bienaventurados Podcast. Los invito a que me acompañen en la siguiente reflexión. Bienaventurados está haciendo una reflexión o una reseña sobre la epístola a los romanos. La epístola a los romanos es una de las cartas más importantes que vemos del apóstol Pablo y esta se encuentra en el Nuevo Testamento. Esta está escrita alrededor o aproximadamente en el año 57 después de Cristo y tiene un objetivo principal que es explicar la naturaleza del Evangelio, la justicia de Dios y cómo esta justicia se revela en la salvación ofrecida a toda la humanidad, tanto a judíos como a los gentiles. Aquí les vamos a presentar en Bienaventurados Podcast un resumen de los principales temas que aborda Pablo en esta carta a Romanos. Del capítulo 1, 2 y 3, Pablo nos habla del pecado y la necesidad de la justificación de Dios. Pablo comienza la carta afirmando que el Evangelio es el poder de Dios para la salvación. Luego, Pablo nos expone la condición pecaminosa en la que se encuentra la humanidad. Tanto judíos como gentiles han pecado y están bajo la ira de Dios. Nadie es justo por sus obras. Todos necesitamos la justicia que proviene de Dios. En el capítulo 4 y 5, Pablo nos habla sobre la justificación por la fe. Aquí Pablo utiliza como ejemplo a Abraham. Utiliza a Abraham como ejemplo para hablarnos sobre cómo encontrar la justificación. La justificación es ser declarado justo ante Dios. Y ese ejemplo de cómo encontrar la justificación nos explica que no se obtiene la justificación por las obras, sino por la fe. Esta justificación, Pablo nos indica que nos trae paz con Dios y nos introduce en una relación de gracia, en una relación de gracia. Y en el capítulo 5, Pablo contrasta a Adán, cuya desobediencia trajo pecado y muerte al mundo, con Cristo, cuya obediencia trae justificación y vida. En el capítulo 6, 7 y 8, Pablo nos habla de la vida nueva en Cristo. Aquí Pablo explica que los creyentes hemos muerto, hemos muerto al pecado y que ahora vivimos. ¿Por qué hemos muerto? Porque ahora vivimos para Dios. Aunque el pecado siga presente, los creyentes ya no estamos bajo el dominio del pecado porque estamos bajo la gracia. En el capítulo 8, Pablo habla sobre la vida en el Espíritu que da poder para vivir en santidad y asegurar la esperanza futura y la glorificación. Continuando en el capítulo 9, 10 y 11, vemos que Pablo habla sobre el plan de Dios para Israel. Pablo aborda la situación de Israel y el hecho de que muchos judíos han rechazado el Evangelio. Explica que la salvación no se basa en la etnicidad, sino en la relación o la elección de Dios y la fe. Sin embargo, afirma que Dios no ha rechazado a su pueblo, aunque ellos han rechazado el Evangelio, y que hay un plan futuro para la salvación de Israel. En el capítulo 12, 13, 14 y 15, Pablo nos habla sobre la vida cristiana práctica. En estos capítulos Pablo describe cómo los creyentes deben vivir en respuesta a la misericordia de Dios. Habla sobre el amor, la humildad, la sumisión a las autoridades y la libertad cristiana, enfatizando la importancia de la unidad y la consideración por los demás, el prójimo. En el capítulo 16 vemos salutaciones y exhortaciones finales. Pablo concluye la epístola con un saludo a varios creyentes en Roma y una advertencia contra aquellos que causan divisiones. También Pablo en este último capítulo de Romanos nos habla y ofrece palabras de alabanza a Dios por la sabiduría del Evangelio. En resumen, la epístola a los romanos es una profunda exposición de la doctrina cristiana centrada en la justificación o la justicia de Dios revelada a través de la fe en Cristo Jesús y sus implicaciones para la vida diaria de los creyentes y la comunidad que debemos presentar ante el mundo nosotros los hijos de Dios. Este es el resumen de la epístola a los romanos. Estos bienaventurados los espero en los próximos videos en los cuales haremos un profundo análisis de esta epístola a los romanos. Chao, chao, paz y gracia a sus vidas. Esto es Bienaventurados Podcast.